Bueno, primero, habrán visto que en el video me veía como 10 años más joven, ¿verdad? Hasta creo que Leana me puso pelo, porque me había prometido algo por ahí. Primero quiero agradecer muchísimo a Roberto Orozco, también a Lester Avilés, aquí de la Nicaraguan Task Force. Muchas gracias. Y también, obviamente, muy agradecido de estar compartiendo como panelista junto a mis colegas Osvaldo Muñoz, Alexi Ortiz, y también muy contento de estar con mi compatriota que va a estar mañana con ustedes, Guillermo Lustó. Quiero expresar, o me pidieron que exprese algunos puntos de vista particulares sobre el tema de la libertad de prensa, pero enfocado en el tema de las instituciones democráticas. Y lo quiero hacer desde la óptica de mi trabajo diario, que es el monitoreo constante y trabajar por el tema de la libertad de expresión y la libertad de prensa en las Américas. Yo diría que lo más importante que a mí me resulta de esta observación es primero la gran relación, la estrecha relación y la vinculación que tiene la democracia con la libertad de prensa. Yo creo que son matemáticamente o inversamente proporcionales. Si uno mira un país, por ejemplo, se da cuenta, a mayor democracia, mayor libertad de prensa, o viceversa. Menos democracia, menos libertad de prensa. Y en mi trabajo creo que lo que tengo que hacer yo, un poco me lo demuestra continuamente. En Venezuela estuve 10 veces ya visitando y entrevistándome con las autoridades en los últimos 5 años. En Nicaragua un par de veces también, estuvimos en enero, también acompañado por mi colega Eduardo Enríquez, a quien saludo afectuosamente siempre, en una misión en Nicaragua, y la semana que viene estaremos con el presidente Evo Morales en Bolivia. Yo creo que la CIP siempre vamos donde hay problemas de libertad de prensa y obviamente hay problemas de democracia. Yo creería que si uno observa realmente los atropellos que se registran en un país contra la libertad de prensa y la libertad de expresión de los ciudadanos, se puede observar también los atropellos que hay en contra de las democracias. Para muestra, como diríamos los latinos, vale un botón. Lo que sucede, o lo que mostró Leana hace un ratito en materia de Venezuela con Globovisión, o lo que pasa contra la prensa en Nicaragua, o contra alguien que va a estar con nosotros también ahora, más tarde con Jaime Arellano, lo que sucedió, o lo que pasa con nuestro diario, o Canal 2 en Nicaragua, o lo que pasa también en La Paz con la prensa, o en San Pedro Sula con la prensa como diario. Yo creo que este clima de confrontación, de polarización y de atomización que estamos viviendo en Latinoamérica, entre el gobierno y los medios de comunicación, es también el mismo clima que los gobiernos viven con los partidos políticos, con la oposición, con los congresos, con el Poder Judicial. Es decir, la polarización no está solamente tirada hacia el problema de los medios de comunicación. En muchos de estos países vemos que los medios quieren ser subyugados, como lo mostró muy bien recién Leana. Muchos gobiernos quieren adueñarse de los medios de comunicación, quieren adueñarse de la comunicación, quieren crear, y lo están haciendo en realidad en muchos de los países, especialmente en Venezuela y en Bolivia, crear cadenas de televisión, crear cadenas de radio. El presidente Evo Morales acaba de lanzar otro diario ideológico que se llama Cambio y apareció en enero pasado. Y obviamente sucede lo que pasa también en Nicaragua con el nepotismo de parte del gobierno, donde los propios hijos del presidente Daniel Ortega están manejando un canal de televisión y manejan radios o presionan, etcétera, etcétera. Pero bueno, también lo que sucede en esos países es que la presión de los gobiernos, como veíamos recién con lo de Chávez, va hacia el Congreso, hacia el Poder Judicial. No hay libertades, no hay independencia. Ese es el peor problema. Estamos frente a un tipo de gobierno en este momento, con perdón de la expresión, que les vale madre el tema de las instituciones democráticas. Solo piensan que sus ideologías revolucionarias son las verdaderas y que gobernar es hacerlo de acuerdo a sus pensamientos, pero no por el bien común. Creo que acá tenía mucha razón el doctor Lustó cuando hablaba que esto no es nuevo en Latinoamérica. Hemos tenido
grandes problemas en Latinoamérica con dictaduras y no con dictaduras, con temas de democracia que no lo eran. Así que muchos de los presidentes actualmente o de los gobiernos que están actualmente en el poder, despotricando contra los medios y la democracia, están justificados por el pasado. Lamentablemente, América Latina es así. Los estados, como nunca antes, están gastando en propaganda, y esto se ve particularmente en propaganda ideológica, que la utilizan, por ejemplo, para organizar marchas. Es el único continente del mundo donde los propios gobiernos autoconvocan marchas de propaganda para intimidar a los demás. Obviamente no se puede hacer una marcha estudiantil en Venezuela cuando el gobierno organiza enseguida otra contramarcha. Lo mismo pasó en Argentina, con Cristina de Kirchner, con el sector agropecuario, recordarán ustedes, etcétera, etcétera, y eso podemos seguir país por país. Creo que es uno de los alimentos que tiene siempre Hugo Chávez, Daniel Ortega, otro que organiza marchas como organizaba con Rosario Murillo, como lo organizaron en febrero para contrarrestar el tema. El 18 de febrero creo que fue la marcha para contrarrestar la marcha de Monte Alegre cuando denunciaba el tema de la corrupción o el fraude electoral de noviembre pasado. Como nunca antes, este círculo vicioso entre el Estado todopoderoso, la debilidad pasmosa que tenemos de la oposición o de los partidos políticos en América Latina, que ese es, creo, uno de los problemas mayores, y el desprestigio total de las instituciones públicas, o prácticamente de los tres poderes del Estado, ¿no? Algo que lo estamos viendo en estos momentos muy fervientemente con el tema del video de Rodrigo Rosenberg que denunció a la presidencia de Guatemala o al presidente y su entorno, al presidente Álvaro Colón, de presuntamente haberlo mandado a asesinar. Y creo que eso está demostrando un poco la debilidad que tienen nuestros sistemas. Y obviamente, para no ir más lejos, y si nos acordamos, en esta vorágine informativa de lo que fue la reciente cumbre de Trinidad y Tobago, ¿no? Y ahí vemos que realmente en esa cumbre se desnudó el problema de América Latina. El egoísmo político ha hecho que los gobiernos piensen en los gobiernos, no en la gente. Y por eso el tema principal de la agenda de Trinidad y Tobago fue la inserción de Cuba a la OEA. No de los cubanos, era la inserción del gobierno de Cuba en la OEA. Y lo que sigue, creo, siendo debate en este fin de semana, porque se están preparando la OEA con los cancilleres para el 4 y el 5 o al 1 o 3 de junio para estar en Honduras, para seguir debatiendo este tema. Una miopía política total de nuestra gente de América Latina. 9 presidentes han ido, como ustedes saben, a La Habana, a visitar a los 50 años de engaño que hemos tenido con este tema de las libertades públicas. No hablo de los otros logros que muchos quieren ver, que yo no los veo tampoco, de una educación que totalmente está ideologizada, y donde vemos que los presidentes ni siquiera han tratado de reunirse o no los han dejado reunirse con algunos de los familiares de los 300 o 250 personas presos políticos y de los 27 periodistas todavía que siguen pudriéndose en las cárceles cubanas. La debilidad de los poderes políticos es evidente en América Latina si uno observa esa miopía, y mucho más esa miopía que estamos viendo ahora en estos últimos 2 años, que hay muchos que se quieren eternizar completamente en el poder, ¿no? La gente como Chávez hemos visto, como Correa, como Morales, ahora también se le quieren sumar Zelaya, hablan también del propio Lula, Leonel Fernández ya ha firmado con la oposición, y también en Ortega se está viendo esto de su esposa, de Rosario, que también quieren buscar la reelección, y por qué no que Uribe sigue también deshojando la margarita, aunque dice él que todavía no se va a meter en el tema de la reelección, pero lamentablemente esta gente cree que las encuestas que le dan, por ejemplo, la mayoría a Uribe de tener un 60% de lo que quisieran tener de uno en la presidencia, justifica completamente la acción de ellos de perpetuarse en el poder.